Clase número 7 de diagnóstico parasitológico y el tema es flagelados y ciliados del sistema digestivo y urogenital. Comenzaremos a tratar el tema de la enfermedad, ¿verdad? De esta parasitosis llamada yardiosis. La yardiosis es una parasitosis producida por Yardia lamblia, que también recibe el nombre de Yardia duodenalis o Yardia intestinalis, una parasitosis bastante predominante en los niños. Este es un parásito que fue descubierto por Leeuwenhoek, inventor del microscopio, quien lo observó en el año de 1681. Leeuwenhoek en sus propias materias fecales observó a Yardia lamblia. Como veíamos en la clase anterior, que estos científicos lo que hacían ellos era que ellos mismos experimentaban, ¿verdad?, cuál era la sintomatología clínica que presentan todos estos parásitos y cómo lo hacían ellos mismos, ¿verdad?, en sus propias materias fecales buscaban estos parásitos o ellos mismos ingerían esas fases infectantes para poder, ¿verdad?, conocer cómo era el desarrollo de estas parasitosis. Bien, como Yardia lamblia es un protozoario, es flagelado, significa que se va a mover mediante flagelos y va a tener también lo que son dos estadios. El estadio o fase llamada trofozoito, que es la forma móvil, y va a tener también el estadio llamado quiste. Comenzaremos primero a ver cuáles son las características del trofozoito. El trofozoito de Yardia lamblia tiene una forma piriforme. En la parte anterior posee dos núcleos que se unen entre sí, dando la apariencia de anteojos. Tiene un tamaño de 15 micras de longitud por 7 de ancho. Posee una cavidad o ventosa que ocupa la mitad anterior de su cuerpo. Esa cavidad o ventosa tiene como función la de fijación a la mucosa intestinal, o sea, como Yardia lamblia se fija al intestino, lo hace a través de la ventosa. Asimismo, en la parte central posee una barra doble, o conocida también como axostilo. Este axostilo, del extremo anterior de esta estructura emergen 4 pares de flagelos, o sea que Yardia lamblia tiene 4 pares de flagelos y estos flagelos están distribuidos de la siguiente manera. Vamos a encontrar un par de flagelos que va a estar en la parte anterior, 2 pares que van a estar en la parte lateral y habrá otro par que estará en el extremo posterior. Los dos núcleos que posee contienen nucleolos centrales y estos están unidos entre sí por unas estructuras llamadas rizoplastos. O sea que esos nucleolos están unidos ellos dos, ¿verdad?, por unas estructuras que se llaman rizoplastos. Estos rizoplastos terminan en el extremo anterior del axostilo y en dos órganos puntiformes llamados blefaroplastos. Es decir, estos rizoplastos a dónde están localizados, ¿verdad? O a dónde terminan, mejor dicho. Terminan en dos órganos puntiformes que se llaman blefaroplastos. Este trofozoito tiene capacidad de traslación con un movimiento lento. Es decir, aquí no describe cómo es el movimiento característico del trofozoito de Yardia lamblia. Tiene una capacidad de traslación, un movimiento lento que es vibratorio, pero a la vez también es rotatorio. Y cuando este trofozoito se va moviendo bastante, allí puede evidenciarse la cavidad correspondiente a la ventosa o disco subtorio.
Aquí en esta imagen nos muestra un trofozoito de Giardia lamblia y aquí tenemos a la derecha un quiste de Giardia lamblia. Aquí nosotros podemos ir ubicando cuáles son las partes que mencionábamos anteriormente. Decíamos que poseía aquí están los dos núcleos, esto que está aquí es el núcleo. Lo que está aquí en el interior es el cariosoma, que nos dice que tiene un cariosoma central. Todo esto que ustedes ven aquí, esto es el disco suctorio o llamado también ventosa, que es por donde este trofozoito se fija a la mucosa intestinal. Tiene aquí dos estructuras en forma de coma llamadas cuerpos parabasales. Tiene una estructura también que atraviesa todo el cuerpo del parásito que se llama axostelo. Decíamos que poseía 4 pares de flagelos. Un par de flagelos, aquí pueden ver ustedes el par de flagelos que está localizado en la parte anterior. Hay 2 pares de flagelos laterales y hay un par de flagelos en la parte posterior. Bien, aquí en esta imagen ustedes van a poder mejor, esta imagen les va a quedar como para ejercicio para ustedes para que ubiquen lo que son las partes, pero las vamos a ir viendo aquí rápidamente. Decía que esto que yo veo aquí es la ventosa. Todo esto es la ventosa o disco succionador. Esto que veo aquí es el nucleolo. Aquí está el otro nucleolo. Pero estos nucleolos están unidos entre sí por unas estructuras que se llaman rizoplastos. O sea que todo esto son los rizoplastos, los que unen a los nucleolos. Y que estos rizoplastos terminan aquí en unas estructuras que se llaman blefaroplastos. Posee también, decíamos, 4 pares de flagelos. Aquí los vamos a ver más definidos. Aquí hay un par de flagelos en la parte anterior, hay 2 pares de flagelos en la parte lateral y hay un par de flagelos en la parte posterior. Todo esto que atraviesa el cuerpo de parásito es el axostelo y aquí vemos lo que son los cuerpos parabasales. Aquí está lo que es el quiste, que más adelante ustedes van a observar cuáles son las características. Tiene doble membrana, posee de 2 a 4 núcleos y aquí podemos ver también que tiene cuerpos parabasales y aquí está lo que es el axostilo también. Observamos en estas imágenes a los trofozoitos de Giardia lamblia coloreados. Aquí ustedes pueden ver que se observan lo que son los flagelos, ahí están los núcleos, el cuerpo parabasal, igual aquí, miren, noten aquí ustedes las partes. Luego, esta imagen corresponde a una preparación al fresco. Aquí es donde nosotros podemos ver cómo se observan los trofozoitos de Giardia lamblia en solución salina. ¿Con qué voy a identificar yo trofozoitos de Giardia lamblia en solución salina? Mediante el movimiento característico que poseen. Características del quiste. Tiene una forma ovalada con doble membrana de 2 a 4 núcleos y es notorio el axostilo, teniendo un tamaño promedio el quiste de 10 micras. Observamos aquí los quistes de Giardia lamblia. Aquí hay uno con Lugol y aquí hay uno con solución salina. En esta imagen vamos a observar que hay un quiste de Giardia lamblia y aquí ustedes pueden notar que hay un quiste de Entamoeba coli. Aquí tenemos una preparación con Lugol donde pueden notar lo que son también los quistes de Giardia lamblia. Los quistes de Giardia lamblia, fíjense que así cuando uno los observa con 10X son bastante pequeñitos. Entonces, como yo les vengo diciendo, fíjense en todo lo refringente en una preparación de muestra de ese, ¿verdad? Y todo eso refringente uno lo pasa al 40X y ya luego empieza a ver detalladamente las características. Recordemos, un quiste de Giardia lamblia presenta una doble membrana, es notorio el axostilo y puede presentar de 2 a 4 núcleos. Algunas veces los núcleos no se observan, pero lo que sí no deja de notarse es lo que es el axostilo.
Pasemos al ciclo de vida. Estos trofozoitos de Giardia lamblia están localizados en el intestino delgado. Ahí están fijados a la mucosa, principalmente en el duodeno. Estando en lo que es esa porción del intestino delgado, empiezan a multiplicarse por división binaria y los que caen a la luz intestinal son los que dan origen a los quistes. Estos quistes son los que son eliminados con las materias fecales y pueden permanecer viables en el suelo húmedo o en el agua por varios meses. La fase infectante en este caso siempre va a ser el quiste. ¿Cómo llega ese quiste de Giardia al ser humano? A través de agua, a través de alimentos contaminados. Luego aquí ustedes pueden observar una parte, ¿verdad? Aquí podemos ir explicando lo que es el ciclo de vida. Primero deben de saber de que la fase que nosotros ingerimos cuando nos contaminamos con Giardia es el quiste. Que este quiste pues va a tener una eclosión, o sea, se va a romper y en este caso va a eliminar lo que es los trofozoitos. Luego estos trofozoitos van a estar, ¿verdad?, fijados en lo que es el duodeno. Ahí van ellos a empezar a multiplicarse por fisión binaria. Aquí tenemos un ejemplo de una fisión binaria. Y luego, después de la multiplicación, ellos empiezan a dar origen a lo que son los quistes. Y de esta manera vuelve a reanudarse otra vez el ciclo de vida. Por lo tanto, los quistes son los que van a infectar por vía oral y después de ingeridos resisten la acción del jugo gástrico, se rompen en el intestino delgado, como estábamos explicándolos en el esquema, para dar origen a 4 trofozoitos por cada quiste. Es decir, que cuando un quiste se rompe, da origen a 4 trofozoitos. Vienen estos trofozoitos, empiezan a multiplicarse por división binaria hasta formar nuevamente lo que son los quistes. Ahora bien, ¿qué manifestaciones clínicas tiene la giardiasis? Hay una infección asintomática, así como en el caso de entamoebis tolítica, ¿verdad?, que era la que producía la amebosis, que habían casos asintomáticos, en este caso también hay infecciones asintomáticas. Cuando hay una giardiasis aguda, se presenta diarrea acuosa, esteatorrea, que es la presencia de grasa en las heces, náuseas, distensión abdominal, vómito y ocasionalmente hay pérdida de peso. El otro caso es cuando es una giardiasis crónica. En este caso, la diarrea es persistente, se presentan heces blandas, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, pérdida de peso, malestar, fatiga y deficiencias nutricionales en los niños, más que todo con efectos adversos de crecimiento. O sea que esto viene a provocar, ¿verdad?, a que los niños no tengan el crecimiento adecuado, ¿verdad?, a lo que va con la edad de ellos. También se observa que hay una mala absorción de carbohidratos, de la grasa, de las vitaminas y la pérdida de proteínas. Por eso es que conlleva a una desnutrición y también a padecer de lo que es anemia. El diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de un examen general de heces. La identificación de los quistes en solución salina o nubol es el hallazgo más frecuente en heces pastosas o duras. En casos con diarrea, el examen coprológico con solución salina permite observar los trofozoitos con el movimiento característico. Pueden encontrarse también parásitos en líquido duodenal. ¿Cuál estadio? El estadio en este caso a encontrar son los trofozoitos. En algunos países se usa la llamada cápsula de Bill o conocido también como enterotest. Lo que se hace en esta prueba es de que se utiliza una cuerda de nylon enrollada en una cápsula de gelatina. Entonces a la persona se le administra lo que es la cápsula, la persona
traga esa cápsula de gelatina, esa cuerda de nylon va fijada en la mejilla del paciente y luego se espera en promedio de 4 horas. En 4 horas esa cápsula pues tiene que irse, ¿verdad?, digiriendo en lo que es ahí el intestino delgado y luego al pasar ese tiempo se retira. Se retira y por lo tanto esa cuerda va a venir impregnada de líquido duodenal. Ese líquido duodenal se examina entre lámina y laminilla y se observa al microscopio. ¿Qué se va a observar? Vamos a buscar ahí lo que es la presencia de los trofosolitos. Puede también hacerse antígenos en materia fecal, el método de ELISA, utilizando anticuerpos monoclonales o policlonales, que tiene una sensibilidad del 90%. Pero este tipo de pruebas pues ya son más especiales, ¿verdad? Así si nos vamos a lo rutinario, nos basamos únicamente en lo que es el examen general de heces. Aquí podemos ver una imagen donde está lo que es el enterotest. Pueden ver aquí lo que es esa cápsula de gelatina. Aquí está la cuerda de nylon. Esa cuerda es fijada aquí en la mejilla del paciente. Luego la traga y se espera alrededor de 4 horas para luego ser retirada en busca, ¿verdad?, de analizar ese material duodenal. Aquí podemos ver otra vez otra imagen de la cápsula de Bill o enterotest. Pueden también buscarse anticuerpos en suero y el tratamiento para yardiasis consiste en secnidazol, tinidazol, ornidazol y metronidazol. Ahora continuaremos hablando de lo que es el ciliado llamado Balantidium coli. Desde el momento que dice ciliado, significa que este va a tener unas estructuras que le van a servir para su movimiento que se llaman cilios. Decirles que Balantidium coli es el protozoo de mayor tamaño que afecta al hombre. Tiene un trofozoito que presenta una forma ovalada con una longitud promedio de 50 a 200 micras de largo y 40 a 50 micras de ancho. Está rodeado de cilias que le permiten un desplazamiento rápido y posee en la parte anterior una boca o citostoma con cilias largas que le sirve para obtener alimento, el cual pasa a lo que son vacuolas digestivas. Los residuos alimenticios son eliminados por vacuolas contráctiles a través de una apertura en el extremo posterior, llamado citopigio. Este citopigio viene siendo el ano del parásito. El Balantidium coli también posee dos núcleos, uno mayor arriñonado llamado macronúcleo. Este macronúcleo, como es decíamos, es el que es más grande, tiene una forma arriñonada y cumple la función que contiene la información genética para regular las funciones propias del parásito. Es decir, que este es el que regula funciones como el metabolismo del parásito. Existirá también otro núcleo pequeño, generalmente cerca de la concavidad del anterior, y a este le llamaremos micronúcleo. Este micronúcleo es el que va a contener la información genética, pero para lo que es la reproducción del parásito. En el citoplasma encontraremos dos vacuolas contráctiles. ¿Qué hacen estas vacuolas contráctiles? Son las que se encargan de regular la presión osmótica de ese parásito. El tipo de reproducción que tiene Balantidium coli puede hacerlo por división binaria, puede hacerlo por gemación o lo puede hacer por medio de una conjugación. En lo que es la conjugación, lo que existe es una unión temporal de células que pueden cambiar lo que es el material nuclear entre ellas. En el caso del quiste es más redondeado, con un diámetro de 40 a 60 micras con doble membrana gruesa y en el interior resalta el macronúcleo.
Bien, vamos aquí a observar un trofozoito de Balantidium coli y aquí tenemos un quiste de Balantidium coli. ¿Qué partes podemos nosotros identificar? Si ustedes se fijan aquí en la parte anterior vemos una abertura, este es el llamado citostoma. Aquí hay otra estructura, también una pequeña aberturita que es por donde el parásito elimina todos esos residuos y este es el llamado citopigio. Esto que nosotros vemos aquí es el macronúcleo, es grande y es arriñonado. Y este pequeño que vemos aquí es el llamado micronúcleo. Todas estas vellosidades que observamos aquí es por medio del cual este ciliado se mueve, ¿verdad? Y estos son los cilios. Y esto que nosotros vemos aquí es la vacuola contráctil, que es la que regula la presión osmótica del parásito. Ahora bien, si nos vamos nosotros aquí a la forma del quiste, vemos que el quiste es redondeado, que tiene una doble membrana gruesa y que resalta siempre lo que es el macronúcleo. Aquí está el micronúcleo también. Aquí ya lo vemos, ¿verdad?, coloreado y observen que siempre resalta el macronúcleo. Esta es una preparación al fresco y ustedes pueden notar ahí los cilios. Aquí observamos unos quistes de Balantidium coli, ¿verdad? Mediante tinciones ahí permanentes y noten ustedes también que lo que resalta es el macronúcleo. Aquí lo vemos al fresco con solución salina. Aquí se nota lo que es, aquí está el macronúcleo, miren, aquí se nota penitas. ¿Cómo es el ciclo de vida de Balantidium coli? En el caso de Balantidium coli, los trofozoitos van a vivir en el intestino grueso y la infección persiste en el intestino por la multiplicación de los trofozoitos. La transmisión se hace por cualquier mecanismo que permita la ingestión de los quistes, o sea que aquí también la fase infectante va a ser el quiste. Este quiste, después de que es ingerido, va a venir, va a destruirse esa membrana quística y de cada quiste va a emerger un trofozoito en el intestino. ¿Cuál es la variante en este caso? Si ustedes se fijan, casi es el mismo ciclo, ¿verdad?, que Yardia-Lamblia, con la excepción del número de trofozoitos que salen de cada quiste y la excepción esta, el sitio anatómico a donde se encuentran esos trofozoitos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? La gran mayoría de los casos son asintomáticos. Algunos pueden presentar pocas manifestaciones clínicas como dolor, cólico y diarrea. En casos crónicos se pueden alternar con deposiciones mucosas y sanguinolentas, ¿verdad? Desde el momento que me está diciendo que afecta intestino grueso, pues yo deduzco que voy a encontrar heces con muco y con sangre. También hay rectitis, o sea, hay una inflamación del recto, hay pujo, hay tenesmo, hay dolor cólico en retortijón. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero hay que hacer un diagnóstico clínico diferencial de toda entidad que pueda producir una colitis o una disentería. Principalmente diferenciarlo de una amebosis, de una tricocefalosis, de una disentería bacilar o de una colitis ulcerativa. El diagnóstico se comprueba por el examen de materias fecales al observar los trofozoitos móviles en heces diarreicas o los quistes en las materias fecales no diarreicas, en exámenes directos o también pueden observarse en los métodos de concentración. Hay otro tipo de método que es la rectosigmoidoscopía, que permite observar las lesiones y obtener una muestra para examen coproparasitológico. ¿Qué otra técnica? Otra técnica puede ser también las coloraciones, ¿verdad? En este caso la hematoxilina férrea. El siguiente parásito que vamos a ver en esta clase es el agente causal de la tricomoniasis genitourinaria
y aquí vamos a hablar de tricomonas vaginales. Bueno, decirles que la tricomoniasis genitourinaria es producida por un protozoo flagelado que predomina en mujeres, caracterizado por abundante leucorrea, ¿verdad? Ese flujo blanquecino que nosotros vemos cuando hay una tricomoniasis genitourinaria, esa es la leucorrea. En el hombre puede haber también casos de tricomoniasis, pero en el hombre puede ser causa de uretritis. Como les decía, el agente etiológico es Trichomonas vaginalis, un protozoo flagelado, ovoide o piriforme. El trofozoito tiene un tamaño de 10 micras a 30 micras de longitud y de 10 a 18 micras de ancho. Presenta 4 flagelos que se extienden hacia adelante, o sea que vamos a encontrar 4 flagelos anteriores. El núcleo es grande, es ovalado, es excéntrico y está localizado en el extremo anterior. Posee una membrana ondulante, la cual es una prolongación del citoplasma. Tiene un axostelo que atraviesa todo el parásito y sale por el extremo posterior. El trofozoito de Trichomonas vaginalis se alimenta fagocitando bacterias y otras partículas. Se reproduce por fisión binaria y no posee la fase de quiste. Recordemos que todas las tricomonas que hemos visto en las clases, tanto las no patógenas como esta que es la patógena, no nos produce fase quística, ¿verdad? Solamente presenta el estadio de trofozoito. Y al igual que las que hemos visto anteriormente, este también va a presentar un movimiento vibratorio. El ciclo de vida. El ciclo de vida para Trichomonas vaginalis, la transmisión se hace por contacto directo. Es decir, en este caso, el contacto es de tipo sexual y es al pasar los trofozoitos de una persona a otra. El ser humano ha sido el único huésped natural conocido para este parásito. Muy bien, vamos a identificar las partes de Trichomonas vaginalis. Vemos que tiene 4 flagelos anteriores, tiene un núcleo grande, ovalado, dice, es excéntrico también. Tiene también una estructura que atraviesa todo el cuerpo del parásito, que es el axostilo. Todo esto es el axostilo. Y esta prolongación que vemos aquí de citoplasma es la membrana ondulante. Aquí lo podemos observar a Trichomonas vaginalis coloreadas. Noten el núcleo, noten lo que es el axostilo. Y aquí se notan, ¿verdad?, los 4 flagelos anteriores también. Aquí es en solución salina. Cuando uno hace un montaje directo en solución salina, lo que ustedes van a buscar es el movimiento de ese parásito. O sea que nosotros vamos a buscar esos trofozoitos con movimiento vibratorio. Aquí volvemos a ver otra vez a Trichomonas vaginalis y los sitios, ¿verdad?, de las lesiones, de donde se observa la leucorrea. Esta pues ya es una imagen de un cervix donde se puede observar lo que es la leucorrea. Aquí observamos también leucorrea y aquí es en el hombre, ¿verdad? Que muchas veces en el hombre pues no puede observarse lo que es ese flujo, sino que únicamente el hombre puede presentar lo que es una disuria. Con lo que respecta a la patología y la patogenia, hay 3 factores que facilitan la proliferación de tricomonas en la vagina. Estos son un pH menos ácido de lo normal, ausencia de una flora bacteriana normal o de una microbiota normal y la deficiencia de los estrógenos. Este trofozoito se pega a las membranas mucosas por medio de 4 proteínas. Estas proteínas son de superficie y son las encargadas de regular esta citoadherencia. Este mecanismo de citoadherencia está regulado por la presencia de lactoferrina, que la lactoferrina está elevada después de la fase postmenstrual y disminuye progresivamente hasta la próxima menstruación. Aquí hay un dato bastante importante y es que
Una vez que los trofozoitos se encuentran en la mucosa, ¿verdad? Ya están adheridos a la mucosa, estos empiezan a reproducirse también por fisión binaria y ellos van creciendo con la presencia de sales de hierro, ¿verdad? Y esas sales de hierro son las que se encuentran en la sangre menstrual. O sea que ellos utilizan ese glóbulo rojo, es utilizado para la nutrición de estos trofozoitos. También utilizan ellos glucosa, ¿verdad? Para poder desarrollarse, y esta glucosa está presente en el epitelio vaginal. La presencia de esta sustancia guarda relación con los cambios hormonales y con la maduración de las células vaginales. El hierro liberado de la lactoferrina es el mecanismo para que las tricomonas produzcan las adhesinas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En la mujer, la sintomatología principal consiste en flujo vaginal blanco, prurito, enrojecimiento vaginal. Puede presentarse dispauremia, que es dolor al tener relaciones sexuales. Ocasionalmente puede haber cistitis, puede haber uretritis y la acción inflamatoria puede facilitar la entrada del VIH. En el caso también de una mujer embarazada, pues puede ser, ¿verdad? También afectar en esto y provocar lo que son partos prematuros. En el hombre, la infección es generalmente subclínica y es autolimitada, o sea que muchas veces es asintomática o se cura por sí misma, ¿verdad? No necesita ningún tratamiento. Por eso nos dice autolimitada. Cuando hay síntomas, las principales son secreción matutina mucoide o purulenta, y el periodo de incubación de este parásito es de 4 a 28 días. ¿Cómo es el diagnóstico? Es la búsqueda del parásito en las secreciones vaginales. Puede analizarse también una secreción uretral, líquido prostático y sedimento urinario. El examen en fresco entre lámina y laminilla revela la presencia de tricomonas con su movimiento característico. Son útiles coloraciones de Gram, Papa Nicolau, puede hacerse cultivo, puede hacerse una PCR también. Los pacientes no se debe de aplicar ducha o lavados vaginales el día del examen. Estas son recomendaciones que se le dan a las pacientes, ¿verdad? El líquido o flujo se toma directamente de la vagina con aplicadores o con algunas pipetas especiales. El espéculo bivalvo, que es lo que utilizan los ginecólogos para tomar muestra, debe de ser utilizado sin lubricante y ayuda a obtener el exudado de los fondos de saco vaginal. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento debe hacerse tanto al paciente como a su compañero sexual. Los 5-nitroimidazoles son los medicamentos de elección y tienen una acción curativa entre el 90 y 95%. ¿Cuáles son esos 5-nitroimidazoles? Se refiere al metronidazol, al secnidazol, al ornidazol, al tinidazol, todo aquel tratamiento que era para protozoarios. A los pacientes se le debe de advertir que con los medicamentos no se debe de ingerir bebidas alcohólicas hasta en los 3 días siguientes debido al efecto antabuse, ¿verdad? O sea que cuando una persona está tomando estos nitroimidazoles, tiene la desventaja de que si consume bebidas alcohólicas, pues da el efecto antabuse. El efecto antabuse se caracteriza por vómito frecuente. Y aquí podemos ver una imagen de lo que hablábamos nosotros, ¿verdad? De lo que era una rectosigmoidoscopía que se utilizaba en el caso de Balantidium coli. Aquí lo que se hace es una exploración médica, durante la cual, ¿verdad? Se van inspeccionando las paredes de la parte final del colon, el recto, el sigmoides, en busca, ¿verdad?, de cualquier patología.